Series de comedia hemos visto muchas, algunas buenas, otras malas y la mayoría olvidables. Sin embargo, hay una serie con más de 50 años a sus espaldas que sigue sacándole una risa a la sociedad, no importa en qué década se halla. Volvemos a ver los capítulos una y otra vez, hablamos de eso con nuestros amigos o mejor aún, con nuestra familia. Pero, ahora bien, ¿cómo es que el Chavo del 8 ha resistido el paso del tiempo? Pues para explicar eso, he preparado algunos puntos que les quiero exponer, y el primero de ellos es, porque no había nada más para ver. Sí, a veces en esta vida uno no tiene elección sobre ciertos elementos y cae en ellos casi que por obligación. El equipo de fútbol de tu familia, la ciudad que te gusta habitar, la música que escuchas, y en este caso, seamos honestos, muchos aquí tuvimos la suerte de conocer al Chavo porque no teníamos cable. Si no tenías contratado el servicio, o si eres un poquito mayor y creciste en esa época sin streaming, cuando querías entretenerte con la televisión, tenías que comer lo que te sirvieran. Te gustara o no, era eso o nada. Bueno, era eso o salir a tocar pasto, pero entiendan que la tele fue la adicción de mi generación. Y eso no es malo. Quiero decir, sin esa desventaja, ¿cuántos aquí nunca hubieran conocido Dragon Ball Z? Sin esa desventaja, tal vez nunca hubiéramos visto En Familia con Chabelo los domingos, y sin esa gran desventaja, ¿cuántos nunca hubiéramos visto las aventuras de un huérfano en una vecindad? Sí, tener muchas opciones y variedad está bien, pero honestamente, cuando uno se ve obligado a ver un buen programa, esa desventaja se vuelve una ventaja. Por eso, aunque hoy en día tenemos en nuestros dedos una biblioteca prácticamente infinita de entretenimiento, siempre volvemos a lo que nos gusta, porque sabemos que es bueno y sabemos que pasaremos un buen rato. ¿Que conociste el programa del Chavo porque en el Canal 2 o en Canal 5 no pasaba nada más? Ok, lo entiendo, pero si te obligaste a verlo y hoy en día aún lo sigues escogiendo por sobre un montón de series allá afuera, quiere decir que algo bueno tuvo que hacer esta serie. De otro modo, no estarías sonriendo o sintiendo alegría cada que la recuerdas. Pero la necesidad y obligación de ver la tele abierta no es la única opción para que el Chavo siga siendo la serie número 1 de la televisión humorística. Y sí, siempre quise decir eso, ya que el humor simple y básico es mejor que el ridículo y forzado. Una queja muy grande que tengo hoy en día, no solo con series, sino con películas y entretenimiento en general, es que el humor, o más bien, el humor, se basa en ridiculizar a los personajes o en simplemente decir groserías e insultos sin ningún motivo para ver si se le saca un al espectador. Por el otro lado, las situaciones vistas en el Chavo normalmente eran chistes blancos, sí, pero ingeniosos. Me encantaba ver cómo el Chavo le respondía a Don Ramón: Digo, ¿de qué estás hablando, yo? No se haga el menso. Cada que había un malentendido, cómo el Chavo se balconeó a todos en su juicio porque tenía un as bajo la manga, cómo Godínez contestaba cómo rectificaba las respuestas en un examen, y no sé ustedes, pero prefiero 1000 veces volver a ver esos chistes simplones antes que escuchar otra frase cómica en una película de superhéroes actual. Entonces, sí, la comedia del Chavo consta de un humor muy básico, pero si algo básico también es ingenioso, le puede dar 1 y 1000 vueltas a la competencia sin importar que estos contraten a miles de escritores o se gasten la millonada en efectos especiales y risas grabadas. No por nada las familias todavía recuerdan sus sketches. Y poniéndonos un poquito más melancólicos, ¿no les parece lindo cuando su familia se pone a hablar de cosas que hacían cuando eran niños? Porque a mí sí. Me parece tierno escuchar a mi mamá hablándome de cuando era niña y veía junto a sus hermanos y mis abuelos el programa. Eran momentos que obviamente nunca viví, pero que aún así sé que eran felices. Es como vivir la nostalgia en ojos de otra persona. Y ese es el punto número 3. Era una comedia que reunía a toda la familia. Ya sabemos que el mundo está lleno de familias disfuncionales, eso no es nuevo. Problemas hay y habrá por montones. Y no importa cuándo escuches eso. Pero esos pequeños momentos de tranquilidad donde te encierras en una burbuja y todo fluye con alegría y felicidad son incomparables. Y esta serie nos dio varias de esas burbujas con el paso de los años. ¿Quién no recuerda ver un capítulo en compañía de sus papás? ¿Quién no recuerda ver en Canal 5 un capítulo antes de que su mamá apagara la tele? ¿Quién no recuerda esa emoción y goce que daba escuchar la risa de un familiar adulto que por segundos volvía a ser un niño? La vecindad ha permeado tanto en la cultura que es imposible no quererla. Además, ¿a poco no es genial ver programas viejos? Digo, no sé por qué, no sé a qué se deba, pero siempre que veo productos antiguos, me genera una especie de placer escuchar la interferencia en el audio, ver las líneas borrosas de la cámara, las exageraciones al momento de una caída. Me gustan esas cosas que hoy en día podrían ser consideradas como errores. Lo hacía sentirse un poco más real. No había una cámara de millones de dólares grabando en 4K, ni micrófonos carísimos. Es más,
En los primeros capítulos ni presupuesto había, pero si aún con todos esos achaques la serie conseguía mantenerte pegado al asiento, era porque algo hacía bien, ¿no? Como me dijo mi profesor de inglés en prepa después de que le entregué un trabajo todo mal hecho, pero impreso en un papel fotográfico, ya que era el único que había en casa, ¿de qué sirve un objeto bonito si es inútil y está vacío? Y tiene razón. Mi trabajo, por más bonito que fuera el papel y la portada, era malo en cuanto a contenido, pésimo de hecho. Y ese problema es muy común hoy en día, ya que vemos mucha cantidad, pero poca calidad, mientras que El Chavo era todo lo contrario. Tal vez en calidad de audio y video no será nunca ni la sombra de muchas producciones de hoy en día, pero las producciones actuales tampoco tienen ni de chiste la calidad de actores, de guiones y de ocurrencias que sí tuvo El Chavo. Era un show de comedia, pero que también te daba lecciones. Inolvidable el día que Don Ramón se echó la culpa cuando el Chavo se comió los churros que debían de ser vendidos. Inolvidable la fiesta de la buena vecindad que nos mostró que a veces ser parte de algo pequeño puede valer más que un mundo entero. Inolvidable la vez que nos enseñaron que juzgar a las personas es malo, aun cuando eso te suelta el mendigo capitulazo sobre el apartamento de la bruja del 71. No importa que fuera desde una lección de clases, desde la comedia o desde el sentimentalismo, el Chavo del 8 siempre tenía lecciones para dar. Pero de nada sirven unas buenas lecciones si no hay quien las cargue y las explore. Por eso el puesto final es para los personajes, excepto Doña Florinda. Y es que, repito, dejando de lado a Doña Florinda, es imposible no amar a los personajes. Me gustaría que mencionaran a un elenco más carismático que este, a uno con más química que este, solo uno. Difícil, ¿verdad? Bueno, es que después de todo teníamos el paquete completo aquí. Había niños divirtiéndose con sus ocurrencias, que a veces se peleaban, pero que al final también siempre se reconciliaban. Teníamos profesores enojones y estrictos, pero también aplicados y mujeriegos a partes iguales. Teníamos brujas, y entre comillas porque la señorita Clotilde no era ninguna bruja, y podíamos disfrutar de un elenco con grandes capacidades actorales que nos dejaron huella. Algunos nos mostraron que la pobreza no define la dignidad y que aún teniendo poco puedes ser una buena persona, otras que ser adulto no quiere decir que tengas que ser frío y antipático, y aunque la verdad algunos no nos enseñaron nada, y sí lo estoy viendo usted, Jaimito, otros nos enseñaron de todo: humildad, empatía y preocupación por el bienestar ajeno, o sencillamente que con poco puedes ser dichoso y feliz. Incluso si nos ponemos blandos, podemos decir que Doña Florinda nos enseñó a ser responsables con nuestras deudas. Entonces, creo que ahora ya todos sabemos por qué el Chavo del 8 nunca va a pasar de moda.